dijiste algo muy importante, Olga, izquierdas y derechas. Y me viene a la cabeza cómo conocí yo a don Aurelio Peccei y cómo tuvo una influencia importante en una decisión histórica del país. Me invitó Víctor Urquide a comer con don Aurelio al famoso restaurante del Lago. No estoy haciendo propaganda porque está prohibida en las estaciones permisionarias. Y me plantearon el tema del crecimiento demográfico en México. Era 71, 72. Yo dije, pues esto ha sido tabú. Y exactamente les dije, Víctor lo sabe, había creado la disciplina demográfica, era presidente del colegio, yo trabajaba en el Colegio de México, pues Víctor se lo ha explicado. Aquí la derecha dice que nada de controlar el nacimiento, todo lo que ahora se ha desplegado con bombo, ¿no? Que contra el aborto, contra el condón, contra todo, que los niños que vengan. Y una cierta izquierda, no el marxismo, dice que como si los países ricos ya se reprodujeron, ahora quieren que los pobres no se reproduzcan, que eso ya lo dije, discriminación, que ya no haya más negritos, que no haya más asiáticos. Y entonces estamos entre la espada y la pared. El presidente entonces había dicho en su campaña una frase de Faustino Sarmiento, argentino, cuando Argentina estaba despoblada, decía, gobernar es poblar, y tenía 11 hijos. Entonces, bueno, se hizo un esfuerzo de la clase política, como tú dices, y la inteligencia, y en ese contexto reformamos el artículo 4 constitucional, que dice a la letra que la familia tiene el derecho de decidir de modo informado sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Y empezamos las investigaciones y empezamos las campañas en medio de las balaceras de los dos lados, pero tú dices, se logró consenso. Tú querías decir algo más del tema de la plataforma del Club de Roma. Sí, mira, el Club de Roma ha hecho muchos estudios, pero efectivamente se le identifica con los límites del crecimiento y las dos actualizaciones posteriores. Más allá de los aspectos metodológicos, yo quisiera destacar una cosa. En los distintos escenarios que se hacen, aplicando la técnica de la dinámica de sistemas y corriendo la información... ¿Cuál es la técnica de dinámica de sistemas? Sí, crear una serie de escenarios corriendo la información en un sistema informático. Exacto. De todos los datos que se tenían de los 12 temas hacia el 2100. Ahí hay dos conceptos que son fundamentales. Un concepto de colapso que se presentará porque si el mundo sigue explotando irracionalmente los recursos naturales y creciendo como lo estaba haciendo en esa época, ese colapso se presentará en algún momento del siglo XXI. En algún momento más o menos para prevenirnos. Bueno, el punto concreto es... ¿Mediados de siglo todavía? ¿Qué se entiende por colapso? Ese es el colapso no se presenta de un momento a otro. El colapso es gradual y se presenta en varias décadas. 1. 2. En las actualizaciones del estudio, lo que queda claro es que el colapso que se preveía hacia finales del 2100, o sea, del siglo XXI, en el escenario intermedio, ahora se encuentra mucho más próximo a esa situación. Ahora, el tema que estamos discutiendo ahora, después de Río, de Johannesburgo, de Kioto, de Montreal, haciendo una retracción, y después Copenhague y lo que viene, es que lo que se está discutiendo no es simplemente un tema de cambio climático, es mucho más que eso. Una decisión que cambia las formas de organización económica y probablemente política a nivel planetario. Lo que se discute en todos estos foros, no, o sea, el significado de no calentar el planeta en 2 grados más, no es un tema que afecta a islas del Pacífico o a zonas costeras, que ya de por sí sería muy importante. Pues desaparece. Es un tema de sobrevivencia de la raza humana. Es un tema... ¿Por qué? Eso es muy importante. Y dije lo de las películas con toda intención, porque eso es ciencia ficción, pero tiene un fundamento. No lo está diciendo un director de cine, aunque viene con 2 estrellas. Lo está diciendo un científico, ¿sí? Para que vean que eso va en serio. Y que el drama de no tener una clase política a nivel mundial, de no tener una gobernanza mundial, puede ser catastrófico. Es un tema que para afecta el futuro de la especie. La agricultura, sí, la pesca, la alimentación, la salud, las migraciones, la gobernabilidad, la pobreza,
En fin, un conjunto de temas. Quiero citar una frase que... La pobreza es muy contaminante. Por supuesto. Es frase muy mexicana. Y hay un tema 72, que cita Mario Molina, Ah, hablando en el foro de petróleo en el que participamos, en donde dice, a ver si el petróleo, a ver si la atmósfera no se nos acaba antes que el petróleo. Es decir, el tema no qué buena es frase de un Molina, tema menor, es un tema muy relevante. fíjense, No- se va a acabar el petróleo, pero se puede acabar antes la atmósfera. Y- Porque ahora me han dicho, por ejemplo, lo dijo al canal del Congreso, el embajador de Venezuela, hace unos días, me entrevistan, yo les doy canal, estoy en pantalla, me estuvo hablando de los nuevos yacimientos y me estuvo dando datos. Como quiera que veas, se siguen descubriendo yacimientos en todas partes. Sí, con una serie de modalidades. De modalidades, cada claro, vez más y costos, caros, cada vez más vez caros. en zonas más inaccesibles, cada Como los vez fondos en oceánicos. zonas marinas y cada vez en aguas más profundas. Eso lo dijiste en el debate del Senado, Sí. que participaste, me acuerdo bien. Así es. Y el punto acá es que estamos discutiendo no un tema ecológico desde el punto de vista ético y de conservación por un principio moral. Estamos discutiendo un montón de ¿Qué problemas. pasaría si llega el colapso? Y rodamos la pelota. A ver, para que la gente se haga idea del colapso, porque las únicas que tenemos son las cinematográficas. Es la verdad, al nivel pueblo. ¿Mm? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se expresaría ese colapso? Ya lo dijiste, no es un tema de las islas. Claro que van a desaparecer. Yo oí al presidente de Maldivas, joven muy inteligente, que dijo, bueno, en 25 años ya no tengo país. Punto. Quedó abajo del agua. Es un tema del conjunto. ¿Qué pasaría en caso de un colapso? Una reorganización total para el cual el mundo no está preparado, no tiene la estructura y eso significa ya es fatal. la violencia. La guerra por el agua, todo es cierto. Me gustaría que ustedes dieran su opinión sobre esto y nos quedamos con el tema de adaptación. Nos faltan 1 o 2 minutos. Si quieres un comentario, Susana, y volvemos en el tercero. Aquí algo que es muy preocupante es que realmente no existe una conciencia en la población y tampoco en las élites. Y cuando pensamos del colapso, como mencionaba Gerardo, no es algo que va a llegar de la noche a la mañana, se está dando constantemente. Entonces, hay regiones que sufren más algunas carencias que otras. Por ejemplo, el tema del agua que tú acabas de mencionar. Si vemos el libro de Paul Kennedy, Hacia la puerta del siglo XXI, desde entonces decía que el problema del siglo XXI va a ser la guerra por el agua, pero la guerra por el petróleo va a seguir presente. Y Es otra. Es otra. Entonces, un elemento que finalmente ha regido las relaciones internacionales y que no estamos tomando conciencia de que no se trata de que solamente uno se quede con los recursos, sino que tenemos que distribuir equitativamente, porque si no, realmente... Si no distribuimos equitativamente de nada. No, pero hay que empezar a hacerlo. Si existiera una gobernanza global. O sea, aquí la propuesta del Club de Roma es que tenemos que pensar en forma integral, porque no es un problema, es una multiplicidad de problemas que se tejen uno con otro. Y así como hablamos de pobreza, hablamos de agua, hablamos de cambio climático. O sea, el 2% de límite para la temperatura no es suficiente para todos, no es el mismo para todos. Tú bien lo mencionabas, con esto muchas islas desaparecen. Y eso la sociedad no está tan consciente. No, las playas también. Las playas, vamos a verlas. Los países turísticos. Acabo de estar playa en el como cañón de nuestro. Sumidero Yo voy a y ir. no sabes el sábado. nivel de basura que había ahí. ¿Por qué? Pues yo quisiera saber. Estaba limpísimo. Estaba limpísimo, pero ahora me dicen que baja mucha basura de las montañas, o sea, de las poblaciones que están al lado. O sea, no es que sean los turistas, porque se supone que allá hay un cuidado, hay mucho control, que no dejan que se suban a las lanchas con absolutamente ninguna botella y demás, pero son cuestiones que no estamos conscientes en las pequeñas localidades de cuidar. Y eso es algo que sí realmente podemos empezar a hacer en una forma individual. Entonces, yo creo que hay muchos niveles para evitar el problema. Uno es a título personal, en la lógica de la familia, y otro es en la lógica nacional como participación de una lógica global. O sea, son diferentes niveles y en todos tenemos que participar. Nos están llamando a un tercer bloque, ¿verdad?